Amigas y amigos, la oposición venezolana ha incurrido en numerosos y reiterados errores. Rápidamente enumeraré algunos. El principal, a mi manera de ver, consistió en no haber analizado el fenómeno político y social que irrumpió en el país a finales de la última década del año 1900. Fue incapaz de desentrañar lo que significaba, lo que sucedía, y siempre privó en sus análisis de entonces una visión reduccionista, signada por el 4 de febrero, que condujo al liderazgo opositor a considerar que el chavismo solo era una expresión militarista de corte tradicional. Esa interpretación original de lo que ocurría tuvo consecuencias funestas. Condujo a la oposición a asumir al chavismo como expresión de una política de fuerza, a la que había que responder en el mismo terreno. Por eso la oposición, integrada por los desplazados del poder por el voto popular en diciembre de 1998, y no por un golpe de Estado, situación esta que no fue debidamente evaluada, se involucró en constantes aventuras extraconstitucionales como el 11 de abril y otros intentos del mismo tipo y en acciones terroristas. Impidió, por tanto, que el chavismo contara con una oposición confiable y respetuosa de la legalidad constitucional, sino con un enemigo a la caza del momento para dar el zarpazo final. A lo largo de 18 años, esa ha sido siempre la conducta de la oposición. Con esa actitud llegó incluso a degradar la institución del sufragio, cuando adoptó la estrategia de desconocer los resultados comiciales que no le eran favorables, a desacreditar la estructura orgánica del sufragio, cerrando de esta manera insensata la única opción válida dentro de la Constitución para acceder al poder. Es por eso que a casi 2 décadas de la instauración del proceso bolivariano, la oposición no atina a definir políticas claras, transparentes y estrategias ajustadas a la realidad de una nación que quiere vivir en paz y en democracia. Por eso el espectáculo deplorable que ofrece en las actuales circunstancias, cuando reacciona contra el sufragio, cuando se niega a participar en una elección emblemática como es la de las autoridades municipales y se pliega de manera asquerosa a los dictados provenientes del exterior, tanto del gobierno norteamericano como de la Unión Europea, lo cual significa renunciar a la identidad nacional y a convertirse en instrumento al servicio de poderosas fuerzas empeñadas en agredir a Venezuela, a destruirla como nación soberana, es decir, a jugar a favor de la antipatria, con lo cual pierde toda legitimidad. Otro comentario: el odio que la dirección de la oposición le ha inoculado al país, que ha sembrado en muchos venezolanos, se siente en otros países, toma cuerpo y arremete con ferocidad en cualquier lugar de América Latina. Muestra su siniestro rostro agrediendo a compatriotas por el simple hecho de tener posiciones políticas distintas. En Honduras, por ejemplo, acaba de ocurrir un hecho que desnuda esta vergonzosa situación. Un brillante grupo musical, expresión de la cultura venezolana, los Guaraguaos, integrado por Eduardo Martínez, Saúl Morales, Jesús Cordero y José Manuel Guerra, que iba a participar en un evento artístico en esa nación, fue detenido, vejado y expulsado del país sin explicación alguna. El odio sembrado por los apátridas consumó la infamia contra luchadores históricos por la libertad y los cambios sociales, contra quienes, junto al emblemático Ali Primera, el grupo Ahora, la Chiche Manaure, Lilia Vera y muchos otros son leyendas de dignidad y coraje y se mantienen firmes con las banderas en alto, sin claudicar. Vaya a los compañeros guaraguaos mi palabra de solidaridad plena y de desprecio a la canalla. Lo dejo de inmediato con los guaraguaos y al regresar converso con Diosdado Cabello. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No
no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Estás viendo José Vicente Hoy. Estamos prácticamente a fines de año y restan pocos programas ya. Pero como me encantan los balances, me gustan mucho, creo que es conveniente hacer un balance ya a estas alturas. De hecho, ocurrió durante este año 17. Y considero que el más indicado para hacerlo es un hombre que ha trajinado el país, que ha pateado el país por todas partes, que ha tocado a miles de personas y que le ha llegado muy cerca al venezolano. Se trata de Diosdado Cabello. Bienvenido, Diosdado. Buenos días. Gracias por la invitación, José Vicente. Siempre para mí es un placer estar aquí, sobre todo porque uno aprende de cada entrevista tuya. Tiene mucho en el morral, ¿no? Un año duro, ha sido un año bien candente, ¿no? ¿Cómo lo caracterizarías tú? Por ser uno de los años más duros que hemos vivido, no solo en lo político, sino en lo económico, el país, ¿no? Creo que ha sido de aprendizaje, de enseñanza. Difícilmente un pueblo de otro lugar del mundo aguante lo que ha aguantado este pueblo venezolano. Un ataque despiadado desde todos los frentes, intento de golpe de Estado. Tuvimos 125 días de violencia dirigida por sectores de la derecha y nuestro pueblo estuvo allí sin inmutarse casi, ¿no? Tanto que ellos intentaron entrar al municipio Libertador y no pudieron entrar al municipio Libertador porque es territorio declarado de paz. Ahora, ya finalizando el año, termina con victorias de la revolución, con victorias del pueblo, victorias que nos permiten quizás ver las cosas con mucho optimismo para el año 2018. La victoria de la Asamblea Nacional Constituyente, que calmó los ánimos, puso la situación en off ahí, después de mucha violencia se instaló y de ahí arrancamos con otra situación distinta, ya de más calma. Luego las elecciones de gobernadores, que fueron unas elecciones históricas, sobre todo porque se cayeron muchas máscaras, ¿no? Muchas máscaras y muchas encuestadoras y opinadores que daban una victoria de la oposición venezolana, quedaron al final como siempre quedan. Salieron diciendo que había fraude, que iban a presentar las pruebas y hasta ahora nadie ha presentado absolutamente nada. Y ahora, bueno, vamos a unas elecciones municipales igual, una situación aparentemente, pues lo que uno observa, muy favorable a las fuerzas revolucionarias, la derecha dividida, la derecha cada quien por su lado con sus intereses, nosotros tratando de consolidar todos los esfuerzos en el gobierno, en el partido, pero sobre todo los esfuerzos del pueblo. Opinión sobre este año y la oposición. Éxito y fracaso de la oposición. Mira, yo creo que la oposición empezó con muy mal pie. Yo lo dije en tu programa también, de lo que iba a ocurrir en la Asamblea Nacional una vez que Ramos Alú la entregara. Ramos Alú ha reinado siempre en la nada. Él destruyó Acción Democrática, pasó de ser el primer partido de Venezuela, 3 millones de votos, a la nada. Y ahí fue donde reinó Ramos Alú. Destruyó Acción Democrática para gobernar en un partido que de 3 millones pasó a 300.000 votantes. Y eso mismo lo hizo en la Asamblea Nacional. Se dedicó durante el año 2016 a poner minas, a dinamitar
las bases de la Asamblea, de la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Lo dijimos. ¿Para qué? Para él tratar de conservar algún nivel de protagonismo mediático, protagonismo en la calle. Entra 2017, ellos les deja la última trampa, se las deja con la incorporación de los señores de Amazonas, que él los incorporó como diputados sin ser diputados, porque había una medida del Tribunal Supremo, y arrancan poniendo una directiva que no existía, porque participaron en esa directiva los diputados que Ramos Alú antes de irse les dejó allí como una bomba de tiempo. Esa bomba explotó. Y comenzaron ellos como, José Vicente, engañando al pueblo. Recuerda que dijeron, declaremos la falta absoluta al presidente. Y con ese fue el primer engaño. Del engaño a los 6 meses, pasaron del engaño a la falta absoluta al presidente, al abandono del cargo. Y lo declararon en esa Asamblea Nacional y dijeron en 30 días elecciones. ¿Qué pasó aquí? Nada. Luego ellos se metieron en su afán, aquella locura de la violencia. Comenzaron en abril, 125 días, más de 100 muertos, atribuibles a ellos, porque ellos fueron los que llamaron a la violencia. Después terminaron con aquel plebiscito, recuerda que dijeron que este es el que nos va a dar la orden para nosotros actuar. Nada, no asumió nadie, no surgió ni siquiera un liderazgo, no le cumplieron al pueblo, dijeron que salieron a votar 7.600.000 personas que nadie vio en la calle. Y luego nosotros pasamos al contraataque. El contraataque fue la Asamblea Nacional Constituyente, el contraataque fue la Organización Popular, Pueblo en la Calle, instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, y ella comenzó a generar órdenes que, de alguna manera, la oposición no supo asimilar. La primera parte que no asimilaron es el reconocimiento no de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso no depende del reconocimiento de la derecha. No, de la derecha no, de la dirigencia de la derecha. El funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente es totalmente independiente de lo que la dirigencia de la derecha diga o no diga. Tú sabes que una de las cosas que más me ha sorprendido fue la capacidad para reaccionar del chavismo luego de la derrota que llevó a la oposición a controlar el poder legislativo. Sí, puedo comentar algo de eso, claro, porque lo vivimos muy cerca, fue muy duro. Nosotros, el chavismo tiene su máxima expresión de organización en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Nadie puede negar a estas alturas la fortaleza de ese partido, una parte de la fuerza monolítica que tiene la revolución. Perdimos esas elecciones, entramos en un proceso de revisión muy fuerte, bueno, todos pusimos el cargo a la orden, se reunió el partido y más o menos en el mes de marzo le dije yo al presidente, mire hermano, tenemos que salirnos para la calle, porque nos estamos aquí metidos, pues. Ya después el análisis, la evaluación, hubo elecciones, recuerda que hubo elecciones por la base del partido para elegir la VC, los CLP, hubo un movimiento desde abajo. Y el presidente estuvo de acuerdo y fue cuando nos fuimos por toda Venezuela, pues a darle la vuelta a Venezuela junto al pueblo y a verle la cara a la gente y a sentir que ahí había una fuerza y a sentir que ese pueblo no iba a dejarse quitar lo que le ha costado muchísimo. Pero más allá de eso, no era lo que le iban a quitar, sino lo que el pueblo podía sentir que perdía, o sea, perdía en el tiempo, me explico, lo que podía lograr a futuro. Pueden decir lo que quieran, pero es una realidad que aquí se entregan viviendas todas las semanas y que llevamos casi 1.900.000 viviendas y la gente siente que ahí tiene una esperanza. Aquí pueden decir lo que quieran, pero ya el 90%, más del 90% de la población venezolana en edad de estar pensionada, está pensionada por el Estado. Eso no ocurre en ninguna otra parte. Y pensionada, bueno, con todos los ataques, con toda la guerra que hay, y la gente sabe que eso se puede perder a futuro. Y estaban dispuestos a luchar. Y cuando se les llamó al contraataque, cuando el clarín de la patria sonó, la gente salió dispuesta. Lo vimos aquí. Y perdóname esto, pero yo lo viví en la calle con la gente. La fuerza que le transmitían y el ánimo que la gente siempre le da a uno cuando dice no se rindan. Me recuerda mucho aquel episodio del comandante Chávez, cuando el paro petrolero, que la señora le dijo, aquí estoy, Chávez, cocinando con las patas de las mesas, de los muebles, pero no te rindas.
llamándole, y así nos decía el pueblo en la calle. Y creo que eso se vio y se materializó con esa estocada del 30 de julio. Una cantidad de pueblo que salió a la calle a votar. Ahora, explícame una cosa, Diosdado. ¿Por qué esa capacidad de recuperación del chavismo, de la crisis de la derrota, pasa a una etapa de triunfos? ¿Por qué esta capacidad del chavismo para manejarse políticamente y recuperar posiciones y avanzar más no se da en el campo de la economía? Tenemos que llegar al convencimiento, porque uno lo observa en la calle, cuando habla con cualquier ciudadano, de que la crisis económica afecta severamente al país, ¿no? Y es evidente el contraste entre los éxitos del chavismo en el terreno político y los fracasos económicos. Sí, yo creo que la parte económica es mucho más, comprende muchas cosas distintas al tema político, me explico. Quizás quiero explicarlo lo que yo siento, ¿no? Contra el país, cuando lo atacan desde el punto de vista político, logra generar en sectores venezolanos que sin ser chavistas son nacionalistas. Los ataques desde afuera tienen una respuesta en bloque del país. Sin ser chavistas, son nacionalistas y están en contra, por ejemplo, de la injerencia de cualquier país en Venezuela. Con el tema económico, mira, hay niveles que no hemos podido lograr vencer. Los ataques que se han hecho abiertos ahora de Estados Unidos y de los aliados que tiene Estados Unidos en América y en el mundo contra Venezuela, que antes eran escondidos, que antes eran de alguna manera clandestinos, ahora son abiertos, no tienen vergüenza de ningún tipo, afectan porque cuando Venezuela va a ir a algún mercado a conseguir dinero fresco, no consigue, porque tiene una presión del Departamento de Estado, y desafortunadamente nuestra economía ha girado históricamente alrededor del dólar, no hemos podido vencer eso. Cuando tú ves que nuestra empresa en el mundo siempre... Mira, hay casos, José Vicente, donde se tiene la plata para pagar la deuda y no se ha podido pagar, porque los bancos no aceptan la plata, porque viene de Venezuela, orden de Estados Unidos. Ahora, eso uno lo puede decir, eso es lo grandote, y lo pequeño, te pongo un ejemplo. Yo me reuní con unas personas esta semana que producen huevos y pollo. Llamándolo, pues, a ver qué era lo que estaba pasando, por qué se iba disparando tanto. Y me dice, mira, Diosdado, ahorita tenemos los huevos de las gallinas, que no hayamos dónde ponerlo porque no conseguimos el cartón. El cartón donde se pone el huevo de la gallina, ¿no? Entonces, ¿tú crees que eso es fortuito? Eso es parte de una gran guerra. Disparan el precio del huevo, no tengo dónde ponerlo. ¿Qué hace el productor con los huevos? ¿Dónde los pone? ¿Cómo los saca a la calle para que la gente los cobre? Y lo otro es la desmedida ambición de comerciantes, de algunos empresarios, bueno, que han ido desesperadamente en el aumento. Lo que tú dijiste en estos días es fuerte, es insoportable en algunos casos los reclamos de la gente. Y uno tiene, ahí la dirigencia política tiene que servir para escuchar a la gente, para escucharlos y ver qué planteamiento tienen. El tema de esta página Dollar Today es grave. ¿Cómo es posible que haya una gente que no coloca en el mercado ni $1? Porque Dollar Today no pone ni $1 en el mercado para subirlo o bajarlo. Una cosa que es elemental del juego de la oferta y la demanda si nos vamos al pragmatismo. Ahora, ellos lo que ponen es un número, y ese número se cumple sin ellos poner $1 para hacer que su acción tenga una influencia en el número que puso. Es una cosa irracional y hay gente que se guía por eso. Uno dice, ay, ¿por qué tú te guías por Dollar Today? Si Dollar Today es una cosa que en verdad es absolutamente inexistente desde el punto de vista de verlo, de existir, ¿no? Pusieron un número y listo. Conclusión, el gobierno está perdiendo la batalla en el terreno económico. Pero yo tengo optimismo ahí. Sí, sí. Pero enfrentando algo virtual. Sí. La virtualidad del adversario es impresionante. Se refleja con lo que pasa en el Dollar Today, ¿no? Ahora, si como tú lo dices, con toda precisión, hay esos factores de crisis, ¿por qué no atacarlos directamente? ¿Sabes? ¿Por qué no llegarle directamente? Porque algunos compañeros creen que una guerra de esta naturaleza, que no es una guerra regular en lo económico,
puede atacarse con las reglas elementales de la economía. Por eso te habla de la ley de oferta y demanda. Esto no es un tema económico. Lo que está ocurriendo en Venezuela es un tema político. Por ejemplo, nosotros conversamos con el presidente en estos días. Yo estoy de acuerdo con eso que estás diciendo. Sí, es que es así, un tema político. Sí. No puedes tú atacar. La guerra de guerrillas, ¿cómo la combates tú con la guerra convencional? Y esto contra Venezuela, salvando todas las instancias y lo que significó para nosotros la lucha de guerrillas. Y la agresividad que el chavismo pone en la lucha política, la audacia. Debe llevarla allá. Exacto. Debe llevarla allí. Debe llevarla ahí, estoy seguro. Por eso te digo que soy optimista. Soy optimista, porque se le ha hecho reclamos de algunos sectores a la Asamblea Nacional Constituyente, pero no puede la Asamblea Nacional Constituyente asumir lo que todavía no es posible asumir. O sea, acaban de aprobar una ley de precios consensuados entre algunos sectores. Vamos a ver si eso funciona, pero además debe existir la creencia absoluta que esto no se resuelve con medidas de ortodoxia económica. Hay que actuar por otra vía, con audacia. Hay que actuar con otra vía, con audacia. Nosotros hemos hecho algunos planteamientos que el presidente ordenó pues que se revisaran, de que hemos escuchado a la gente, sobre todo el tema de la frontera. ¿Por qué Colombia dice que está tan bien en lo económico y las cosas de Venezuela se las llevan contrabando vía Colombia? O sea, ¿quién está bien entonces? ¿Es Colombia? Que acepta productos de contrabando desde Venezuela porque los necesita, o Venezuela que los está produciendo. Hay que actuar audazmente. Y soy optimista, de verdad, muy optimista. Yo te acompaño en ese optimismo. Soy optimista. Y creo que hay que comunicarle optimismo al venezolano. Y exhibir como política exitosa la política que se adelanta. Uh-huh. Y hacer de la economía una cuestión política. Y decirle, José Vicente, a la gente, lo escuché al comandante Chávez una vez, uno que ve tantas cosas del comandante, ¿no? El pueblo acompaña a uno en las luchas, en la medida que uno le diga la verdad al pueblo. Si uno le dice, mira, nos vamos a enfrentar, somos 300 y ellos son 5.000, ¿están dispuestos a ir? Sí. Ya, están convencidos. Pero si cuando nosotros llegamos y nos paramos al frente del enemigo y ellos son 5.000 y no le hemos dicho a nuestra gente que somos 300, que son 300 contra 5.000, la gente se va a desmoralizar. Entonces yo entiendo que hay cosas en economía que no se dicen, pero se hacen y la gente lo va a comenzar a percibir. Mira, y yo soy testigo de verdad de los esfuerzos que el presidente, cada vez que le llevan una iniciativa, el presidente manda a desarrollarla. A veces se queda. Eso es indudable. Sí, se queda ahí, pues. Se queda ahí porque, bueno, una vez que esté desarrollada viene cómo la operacionaliza, cómo le das viabilidad. Audacia. Audacia. Hay que aplicar la audacia. Y el país está convencido de que el presidente Maduro es un gran trabajador, que asume los temas, que no los elude. Pero se pregunta por qué ese dinamismo que se expresa en la política de Maduro, no se refleja en la cuestión económica. Sí, yo creo básicamente que es por la naturaleza de ambos campos. Yo siempre he dicho que la guerra interna la ganamos, la estamos ganando, la vamos a ganar, cuando digo la guerra política, ¿no? Pero la guerra económica tiene influencia internacional más que la política en este momento. Ellos saben, y lo hicieron en Chile, vamos a quebrarle el espinazo. Así lo dijeron aquí en Venezuela, vamos a hacer que suenen sus estructuras económicas. Y cuando ellos atacan a Venezuela, que prohíben pagos por aquí, ahí anuncian nuevos ataques. Imagínate, Colombia nos va a sancionar a nosotros, por Dios santo, no seas irresponsable. O Perú. Es un signo de estar absolutamente arrastrado a lo que diga el gobierno norteamericano, que está empeñado en una lucha contra Venezuela sin nosotros haberle hecho nada. Lo único que hizo el comandante Chávez es decirle que queríamos respeto. Estados Unidos desconoce el respeto, del respeto hacia los pueblos. Ahorita, con la detención de la gente de Citgo, de manera altanera, llamó al encargado de negocios de Estados Unidos a exigir que le dieran la libertad a los que estaban detenidos. ¿Quién es él para hacer eso? Es el imperio, ¿no? Arrogante, el imperio que cree que puede mandar. Eso lo puede hacer en Colombia, o en Perú, o lo puede hacer en Chile, o lo puede hacer en Brasil, pero en Venezuela no.
Y pareciera que nos cobran eso. Eso es lo que nos están cobrando en este momento. Vamos a hacer una pausa y al regresar, pronósticos para el próximo año. Tú eres un buen pronosticador. Soy optimista. Soy optimista. Bueno, vamos a ver en qué consiste ese optimismo. Pausa y al regresar lo tocamos, ¿no? Estás viendo José Vicente Hoy. Diosdado, pronosticar es muy comprometedor, ¿no? Pero yo sé que tú te comprometes a muchas cosas. Y además las cumples, ¿no? Que es lo importante. Sí. En este caso, ¿qué pronosticas tú para el próximo año? Un año que es de interrogantes, de expectativas. Sí, 2018 vamos a terminar 2017 ahora con el triunfo de las elecciones municipales, ¿no? Triunfo que Seguro. La oposición más dividida, es mentira que ellos no llevan candidatos, ellos llevan candidatos. Llevan candidatos, pues, escondidos, pero los llevan, porque así lo han hecho, han negociado las tarjetas. Sin embargo, nosotros tenemos muy buenos candidatos en todos los municipios, 335 municipios, tenemos los candidatos necesarios para ganar, ¿no? Nuestra figura para ganar en toda Venezuela, comenzando de Caracas, Miranda, Vargas, el centro del país. Terminamos con un triunfo que puede ser mayor aún que lo que ocurrió con las elecciones de gobernadores. Además que debemos terminar con un triunfo en la elección de gobernador del estado Zulia, con Omar Prieto. Y cerramos desde el punto de vista político otra vez con un nivel de éxito, arrancar el año 2018. Yo soy optimista en la respuesta que nosotros vamos a dar, en la actitud de nuestro pueblo, en que las cosas van a comenzar a mejorar. Nosotros podemos decir que el año 2017 los precios del petróleo tuvieron una estabilidad más marcada. No hubo aquella fluctuación de estar un día en 40 y otro día en 17. Fue una cosa que se mantuvo. No hay razones para pensar que el 2018 va a ser distinto en estabilidad, al menos que permite planificar. Pero siento que el 2018, la derecha en sus últimos intentos para buscar llegar a unas elecciones presidenciales que ellos sí quieren, no quieren las otras elecciones, sino que quieren en las elecciones presidenciales, según están buscando condiciones, ¿no? Que van a ser las mismas condiciones que por las elecciones municipales y por las elecciones de gobernadores, las mismas, con el mismo CNE, con el mismo REC, absolutamente igual. No va a cambiar, es la hipocresía y la mentira de ellos hacia su gente. Todavía no han digerido la derrota de las elecciones de gobernadores. 2018 debe agarrarnos nosotros con optimismo, debemos estar preparados porque la derecha no se va a rendir. Ellos no van a decir, no, perdimos las elecciones municipales y ahora sí, vamos a dejar a Nicolás que gobierne. No, eso no va a ocurrir. Pero ante cada arremetida de ellos, nosotros hemos dado respuesta. Y creo que el 2018 tiene que servir para afianzar, no tanto como para despegar, pero sí para todos los ataques, los aguantamos, creamos las bases y tiene que servir como el año del despegue, el año 2018. Las bases para despegar. Despegar que en la economía. Pero no hablamos de la economía, yo no hablo de la economía los índices macroeconómicos. No, yo no hablo de eso porque en Venezuela, en otras partes del mundo, la salud está privatizada y la gente habla que es una tremenda economía, que el Estado ha hecho de esto una obligación. El Estado atiende en otros países del mundo. Lo que está ocurriendo con la comida en Venezuela no encontraría en otro Estado, otro gobierno que se encargara de atender a la gente. 2018 lo veo yo con optimismo, con mucha organización del pueblo, con mucha conciencia que nos va a permitir, José dice, mira, vienen los ataques, van a terminar sus ataques. Estados Unidos en cualquier momento debe hacer una para fin de año. Recuerda que Estados Unidos es un gobierno
que está sometido a todas las presiones, un presidente que es sometido a todas las presiones de los halcones por todos lados. Los halcones sienten que pueden mandar y además de mandar, hacer cosas en otros países. Y de ellos depende la oposición venezolana. Ojalá Estados Unidos entendiera, para este 2018 fuese inclusive mejor, entendiera que aquí hay un gobierno, que aquí hay un pueblo, que ellos deben respetar. Nosotros lo respetamos, pero que nos respeten a nosotros. Ahora bien, el dilema para la oposición es ver cómo enfrenta el tema de la elección presidencial, que seguramente va a ser ese año. No. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque para la oposición es vital ir a esa elección unida. Si no va unida, no tiene nada que buscar. Hay posibilidades de que la oposición se unifique. Bueno, sí, debido a las presiones de los Estados Unidos, sí, totalmente, y muchas otras cosas. Totalmente. Acuérdate, José Vicente, año 98, cuando ellos sintieron que el comandante Chávez iba a ganar. Tú eres un conocedor de eso perfecto, porque le hiciste seguimiento durante, desde su permanencia en la cárcel hasta que salió, se convirtió en candidato y su evolución como candidato. Porque cuando ellos sintieron que el comandante Chávez iba a ganar en el año 98, ¿qué no hicieron? ¿Te acuerdas que separaron las elecciones lo primero que hicieron fue separar las elecciones de gobernadores de las presidenciales, para que no existiera el efecto que ellos llaman portaaviones? Y les funcionó. Les funcionó. Y lo hicieron ya en término muerto. En término muerto digo en tiempo, pues, con todas las trampas. Luego decidieron eliminar el resto de los candidatos. Se llevaron por delante a todos los candidatos de la derecha solo para... A tu conterráneo Alfaro. Alfaro. Pero a Irene también se la llevaron. También. Se llevaron a Irene y al final terminaron apoyando todos a Salas Roma, en un esfuerzo por presentar un solo candidato. ¿Quién tú crees que pudo lograr eso? ¿Lo lograron los adecos sentados con los copellanos? ¿O la gente de Irene sentada? No. Eso lo logró el jefe de ellos, su jefe histórico. De manera que llegar ahora y tener un solo candidato, seguramente, pues, ahí tú revisas cuánta gente de ellos aspiran ahora y es innumerable la cantidad de personas. Y uno los escucha con tal... desvergüenza de todo el daño que le han hecho al país, decir que aspiran a la presidencia de la República, a ser candidatos presidenciales o candidatas presidenciales. Pero eso lo arregla Estados Unidos de un solo plumazo, con una sola llamada. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos cumplirá su rol aquí. Todos pasan por allá, por esa casa. La gente de la oposición. Y ahí es donde la unidad nuestra es necesaria. Es necesario, preparemos nosotros siempre. El comandante Chávez decía que esto uno tiene que enfrentarlo preparándose, pensando en el peor de los escenarios. Yo voy a enfrentarme a juego de béisbol y pienso que el pitcher es el mejor pitcher que existe, al cual me voy a enfrentar. Si no es ese, mucho más fácil. Si es, ya estoy preparado. Es prepararse en el peor escenario. El peor escenario para nosotros es que ellos tengan un solo candidato que va a tener el apoyo de Estados Unidos y, bueno, de toda la Europa de Rajoy, y estarían aupando, metiéndose en los asuntos internos de Venezuela. No cuentan con un pueblo, que ahí es donde se crece el pueblo de Venezuela. Cuando siente que lo presionan, cuando siente que lo empujan. Ellos hicieron eso, José Vicente, en Nicaragua. No lo hicieron. Claro. Que cuando ganó la señora Chamorro, le metieron miedo al pueblo y, bueno, no ocurrió lo que ocurrió aquí en Venezuela. La gente se queda sorprendida. Yo te voy a decir eso de los pronósticos. Yo hablé con el presidente y le dije, vamos a ganar 18 gobernaciones. El presidente se quedó así. Y le dije, no hay manera que no ganemos 18 gobernaciones. Me equivoqué, vamos a ganar 19, porque vamos a ganar Zulia. Después el presidente me dijo, no, yo te llamo a ti porque tú eres el que me das ánimo. Y en verdad ganamos 18 gobernaciones, pero es por eso, José Vicente, porque uno ha estado en la calle, ve lo que la gente, la fuerza de la gente, la disposición, más allá de los problemas que hay en la calle, que hay muchos, mira, muchísimos problemas. Si nosotros negáramos los problemas, seríamos unos descarados, unos mentirosos, y no estamos aquí para eso. Al contrario, estamos para reconocer los problemas de cómo los atendemos, cómo se solucionan. Y yo lo sentí así. Hoy, bueno, como estamos arrancando, esta semana ya arrancó la campaña
para las elecciones de alcaldes, y uno siente, yo veo a Pepe en Petare metido donde dejamos eso lo dejamos abandonado para que entrara la derecha, para que entrara la gente de Primera Justicia. Yo recuerdo que con Pepe y yo nos metíamos hasta el último rincón de Petare. Eso se abandonó. Más nunca se hizo. Y ahorita yo lo veo a él desde San Isidro, desde José Félix en La Bombilla, junto al pueblo, y lo reciben con cariño. ¿Por qué? Porque hay una relación inclusive de afecto. Y así es la revolución. Nosotros dándole la cara a la gente, mire, logramos más que encerrándonos en un cuarto. Yo lo dije en estos días y lo digo con toda responsabilidad, José Vicente. Quien llega a ser alcalde para creer que llegó a una oficina y se instaló, bueno, el Partido Socialista Unido de Venezuela se va a hacer sentir. Le vamos a exigir a quienes sean alcaldes que tienen que cumplirle al pueblo. No puede haber más traiciones, no puede haber más engaños. Llegué a la alcaldía solo para preocuparme de los negocios, de los permisos de construcción o de los permisos que tengo que dar. No. Eso es lo que hace la gente aquí en Chacao. Los López, que imaginaron la milla de oro, que es Wall Street en Chacao. Y los permisos de construcción valían más que la obra que estaban construyendo. ¿Quién tenía el negocio? Los López. Y ahora la gente de Ramón Muchacho y toda esta gente es un solo negocio. No puede verse la política como eso. Ahora, fíjate lo siguiente. Ese cuadro, como tú lo planteas, es así, ¿no? La oposición tiene que buscar un candidato único. Fortalecer el apoyo del imperio. Uh-huh. Yo creo que ellos están conscientes de que la situación no es fácil. Y esa conciencia de que no es fácil la situación, es decir, que el último cartucho que sería jugar la candidatura presidencial, no lo van a lograr. Uh-huh. Porque todo indica que el chavismo no es derrotable electoralmente. Ellos lo saben. Lo saben, están conscientes. Es que Toda la información que tú manejas, todos los datos que tú aportas, todos los pronósticos, eso lo manejan ellos. Es así. Ahora, eso no los conduce poco a poco, no los induce a jugar entonces de nuevo a fondo la carta de la guerra, de la desestabilización a fondo. Sí, yo intuyo que así allá, yo lo dije aquí en tu programa, que el tema de la confrontación en algún momento era inevitable, pero ¿cuál va a ser la confrontación? Lo que tú dices, toda la razón. Ellos se reúnen, llegan a esa conclusión en verdad. Es imposible, pero ellos no apuestan a la elección, José Vicente. Para ellos la elección es solo un símbolo, porque ellos no creen en eso. No creen en eso porque aquí ganó el comandante Chávez, aquí ganamos nosotros referéndum, ¿y qué dijeron ellos? Fraude. Aquí ganó el comandante Chávez, ¿y qué dijeron? Fraude. Mañana presento las pruebas. Aquí ganó Nicolás Maduro, ¿y qué dijeron ellos? Fraude. Mañana presento las pruebas. Aquí ganamos nosotros en las elecciones regionales, ¿y qué dijeron ellos? Fraude. Ellos no creen en la institución del voto. Eso para ellos es un formalismo. Para nosotros no, nosotros nos preparamos a nuestra gente, le decimos lo que debemos hacer el día de la votación y los días previos, todo en una gran campaña, pues. Fíjate una cosa, tratan de forjar una candidatura en el exterior. Uh-huh. La fuga, entre comillas, de Ledesma es un síntoma. Ahí aparece en España rodeado por el poder español, Rajoy, Aznar, etcétera, como un candidato potencial ya. En fábrica. En fábrica, sí, en proceso de maduración, ¿no? ¿Qué puede pasar? Fíjate. Que por cierto, yo no sé por qué el gobierno no dejó en libertad antes a Ledesma. Bueno, se fue ahora, pues, a disfrutar su libertad. Fíjate con Ledesma. Ledesma, es más, hay unos que son más audaces, José Vicente. Quieren que lo nombren presidente provisional en el exilio. Todo apegado a la Constitución, porque en verdad la Constitución nuestra permite nombrar presidentes provisionales en el exilio según la derecha, ¿no? Ellos interpretan la Constitución de esa manera, que pueden ellos nombrar un presidente en el exilio. Escogieron a Ledesma. Esta Constitución
Que es hechura del pueblo. el Tribunal Supremo en el exilio. Sí, sí, lo va a designar presidente en el exilio. Construir una candidatura para ellos, yo creo que esa no va a ser. A ver, voy a dar mi pronóstico sobre Ledesma. Hace un mes, ¿quién hablaba de Ledesma en Venezuela? Nadie. Nadie le paraba. Hoy hablan porque ocurrió esto. Dentro de un mes, José Vicente, nadie habla de Ledesma aquí en Venezuela. O sea, pasará la historia y desaparecerá absolutamente de la memoria de los venezolanos. Inclusive de la memoria de los que él dejó embarcados. Porque él dejó embarcado un montón de gente. Él es artífice de la violencia de Lorenzo Alec. Él es artífice de la violencia de los grupos estos de resistencia. Dicho por ellos mismos y por él mismo. Entonces, esa historia, y recuerda, estos días decía en uno de los programas, recuerda aquella periodista, ¿vale? María Verónica Tesari, Sí. asesinada en el año 92 por la Policía Metropolitana de Ledesma. Recuerda la quema del retén de quemado por Ledesma, ordenado por él y echándonos las culpas a nosotros. Con ese que está sentado, está muy bien, sentado él al lado de Rajoy, sentado al lado de Aznar recuerda 1 millón de muertos en Irak, que le dijo al mundo que él estaba seguro que había armas de destrucción masiva y después dijo, bueno, a cualquiera puedes engañar, un presidente, que lo engañen y que cause 1 millón de muertos. Está bien sentado ahí, en verdad está bien sentado. Ellos están cumpliendo a cabalidad con lo que son, de lo que son capaces. Ahora, no terminé el tema de la violencia, José Vicente. Que al ellos no tener expectativa verdadera de ganar, pueden generar violencia. Ellos han probado, han intentado y no han podido. Con una gran diferencia, nuestra gente no se ha movido. Nuestro pueblo se ha quedado, mira, esperando. Yo lo dije, evocando pues en algún momento de la historia de Venezuela, que Rondón no ha peleado. Y Rondón estaba ahí. Pero el Rondón, no solo el Rondón del pueblo que está en la calle, el Rondón que está en los cuarteles tampoco. Ni se han movido. Los compañeros de la Fuerza Armada los insultan todos los días. Que tú sabes lo que significa ser soldado en este país. Te consta pues de lo que significa amar la Fuerza Armada y amar nuestra patria. Los atacan todos los días. Y ellos viven soñando ver si levantan un Pinochet en Venezuela. En Venezuela no van a conseguir un Pinochet. Ese Rondón de la calle y ese Rondón de los cuarteles está ahí, quietecito, esperando. Yo creo que les iría muy mal si intentan otro hecho de violencia. Porque ya está bien, ya los Borges participaron en golpe de Estado en el 2002, los Leopoldo López, los Capriles, los Mendoza participaron en golpe de Estado en el 2002, después ahora la salida, golpe de Estado en el 2016, ¿y hasta cuándo? 2017, ¿hasta cuándo? Tiene que haber justicia. Entonces tú tienes una visión optimista del próximo año. Sí, totalmente. Creo que nosotros, este próximo año nos debe servir, es como un gran edificio, Vicente. Había una estructura, o hay una estructura pues, que ellos han intentado atacar. ¿Qué hace uno? Es un fuerte, bueno, los puntos débiles, pues estamos tratando. Nos queda el punto débil de la economía, lo asumimos como un gran reto. Tratar de fortalecer esa área y de cubrir lo que tengamos que cubrir allí. Pero del resto, nosotros estamos seguros que no es esa derecha la que nos va a ganar, la que va a vencer ese pueblo y lo que le va a hacer rendir ese pueblo. No lo ha podido rendir ni por hambre, José Vicente. Ni por hambre ha podido rendirlo. ¿Y la subversión? De ellos tendrá respuesta. Una respuesta, mira, de calle, una respuesta de pueblo. Ellos, ¿con qué? ¿Con qué van ellos a subvertir más allá de lo que ya hicieron? Más allá de lo que ya hicieron. Ellos gastaron todos sus cartuchos. Se dividieron inclusive entre la generación perdida del 2017, que dijo nos llegó la hora, unos imberbes que no tienen ni siquiera idea de lo estratégico, ni en lo político, ni en lo militar, dijeron nos llegó la hora, sin ningún tipo de formación. Se apartó la generación de Ramos Alú y que está un poquito más abajo, y déjalos que se estrellen. Los dejaron que se estrellen y desaparecieron. ¿Cuál es la generación de relevo que tiene la oposición ahora? No existe. La destruyeron ellos mismos, no fuimos nosotros. ¿Qué credibilidad puede tener un Requesens, o qué credibilidad puede tener un Guevara, o un Olivares aquí en este país, o un Pizarro? Ninguna.
Ninguna, fallaron, les pusieron todo facilito. Les dieron cancha abierta y fallaron. Por eso el tema de la subversión de parte de ellos pudiera ser más terrorismo que subversión. ¿Viste? Eso tendrá su respuesta también. Desde los organismos de seguridad estoy seguro que harían todo lo que tuvieran que hacer para prevenir que eso no ocurra. Aparte de tu intensa actividad en el partido, ¿seguirás con el mazo dando? Tú sabes que el mazo dando surgió del golpe de Estado de la salida. Un día estamos hablando, presidente, y él nos dio la instrucción a varios, ¿no? Que saliéramos, porque no teníamos cómo arrancar cómo decir las cosas en televisión. Y surgió lo del mazo, ya llevamos 183 programas. Creo que hemos dejado de hacerlo solo en momentos muy, muy duros, ¿no? Sigue trasnochando a la gente. y se ha convertido ya como en una cosa de todos los días. Yo no es que esté muy contento con hacerlo, pero creo que hay que hacerlo. Creo que hay que hacerlo y me... Yo creo que tú lo disfrutas mucho. No, sí, yo disfruto mi programa, porque además, Vicente, me permite dos cosas. La gente ve lo que yo saco, pero no ve lo que yo veo, ni toda la información. Yo recibo información en la semana, pasé no un programa, pasé 2 o 3, pero solo sacamos eso. Veo y reviso todo lo que dice el comandante Hugo Chávez y eso me nutre, me alimenta, ¿no? Con su fuerza. Pero además veo el desastre en el que está la derecha, aquí en Venezuela y afuera, y cómo se pelean, y a veces uno no dice cosas porque son impublicables. O sea, uno no tiene forma de edulcorarlas un poquito para que salgan en televisión. Pelea de ellos. Pásame algo a mí. No, yo creo que el mazo va a seguir. El mazo, no sé, lo ven, José Vicente, mira, en España. España hay 2 canales que lo retransmiten en la semana. Una semana, 2 canales. No sé cómo Rajoy permite eso, allá en su democracia. En Estados Unidos, en Centroamérica lo ven muchísimo, en Colombia, en Bolivia, en Ecuador. La gente nos reporta, pues, y nos manda recomendaciones para ir mejorando. Pero yo creo que el mazo ojalá algún día pueda enfocarse en Hugo Chávez nada más. Si esta derecha nos deja, pero como nos las ponen tan facilito hay que darle. Pues. Es más facilita que el Caracas con Magallanes. No se vayan a reír. ¿Los tiburones? No, los tiburones no. Vamos a darle chance hasta al año que viene, parece. Aunque Guillén dijo que no, que nosotros confía Guillén, y Guillén sabe de béisbol. No hay nadie aquí en Venezuela que sepa más de béisbol que Osvaldo Guillén. Y estoy seguro que cuando él dice eso es porque tiene los elementos para remontar. Y nos veremos en enero, seguro. Bien, muchas gracias. No, Vicente, te agradezco siempre y tú sabes que para mí es un honor y esto es una escuela. Tú hablas del mazo, pero tu programa es una escuela. El que no vea este programa, te aseguro que se pierde mucho de cómo aprender de hacer periodismo y de hacer trabajo comunicacional. Bueno, un placer. Güey. Gracias a ti, José. Suerte. Gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales. Primer programa de enero viene el balance de todo el año 2018. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. Para la oposición, en medio de la crisis en que se debate, el escenario electoral propiamente dicho no son las elecciones municipales del próximo 10 de diciembre, sino las presidenciales en el año 2018. De ahí que prácticamente la oposición no haga campaña para la elección de los alcaldes. Los partidos que integran la MUD, que de acuerdo con uno de sus voceros es un organismo muerto, están ausentes y solo unos pocos dirigentes buscan afanosamente nombres para que participen como candidatos, pero sin apoyo orgánico. En el núcleo duro partidista de la oposición,
que aún sobrevive, como ocurre con AD y Primero Justicia, hay ante las elecciones del 10 de diciembre una actitud testimonial expresada con muy pocas ilusiones. Aspiran a lograr algunas alcaldías, pero están conscientes de que serán muy pocas y no propiamente de las más importantes. Están convencidos que el chavismo barrerá y que no vale la pena gastar recursos cuando el verdadero desafío será el año entrante en las presidenciales. Por lo demás, la frustración en la oposición, que crece a diario, impide definir políticas para una elección como la municipal, que ya está a la vuelta de la esquina. No hay ambiente para trazar políticas comunes y acordarse en temas fundamentales. Todos tienen reservas entre sí y pareciera que lo único que priva es la pelea interna para demostrar cuál partido es el más fuerte a los fines de invocar el liderazgo. Esa es la situación que se plantea, por ejemplo, entre AD y Primero Justicia. El pasado 23 de octubre, la SUNDE, junto con efectivos militares, policiales y civiles, tanto regionales como nacionales, acudieron a los galpones de la empresa Inversiones El Salmón, ubicada en la zona industrial de Carúpano, donde se encontraban acaparadas por más de un año 5.363.799 latas de sardinas, pepitonas y atún en presentación de 170 y 270 gramos. En el local se pudo constatar el remarcaje del producto y la forma de hacerlo que utilizaban los dueños de la empresa. Esta empresa, Inversiones El Salmón, recibió de Sencoes el año 2014 $7 millones a precios preferenciales y en el año siguiente, 2015, $7.500.000 más para la importación de productos. Cabe señalar que la referida empresa está inhabilitada para contratar con el Estado de acuerdo a la página del Registro Nacional de Contratistas. ¿Cómo logró la asignación de dólares preferenciales? Además, pese a que la SUNDE anunció el decomiso de la mercancía, la medida no se ha ejecutado, según se ha sabido, debido a presiones. Todo el interés de los factores que integran la oposición venezolana se traslada a partir de ahora, obviamente, el episodio de las elecciones municipales del 10 de diciembre a las elecciones presidenciales del próximo año. Se ha sabido que los asesores norteamericanos recomiendan concentrar todos los esfuerzos y recursos en ese evento y en el intermedio extremar el bloqueo contra el país, la guerra económica y financiera e incluso algunos actos terroristas para mantener el acoso sobre el gobierno de Maduro. Por estas circunstancias, el liderazgo opositor entraría durante ese lapso en una dura contienda para definir la candidatura. Se barajan varios métodos, desde la escogencia por consenso hasta unas primarias. Esta fórmula supone un fuerte desgaste y competirían en el universo abierto Ramos Ayub, Julio Borges, María Corina Machado, algunos independientes, Henry Falcón, Andrés Velázquez, Antonio Ledesma, entre otros. Confidencial al cierre. Monitor País, Interlace Confidencial, Reporte Ejecutivo. Ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país desde el 15 de noviembre al 21 de noviembre de 2017. Resultados. ¿Cuál cree usted que es la principal causa de los actuales problemas económicos del país? ¿La guerra económica? ¿La caída de los precios del petróleo? ¿Las sanciones de los Estados Unidos contra Venezuela? ¿O las políticas económicas del presidente Maduro? 51% cree que la principal causa de los actuales problemas económicos del país es la política económica del gobierno, mientras que el 29% considera que es la guerra económica. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que Estados Unidos establezca sanciones económicas y financieras contra Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder? 72% de los venezolanos está en desacuerdo con que Estados Unidos establezca sanciones económicas y financieras contra el gobierno de Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder. Mientras
que el 26% está de acuerdo. ¿Cómo calificaría usted el desempeño de la Asamblea Nacional Constituyente hasta ahora? Muy bueno, bueno, regular a bueno, regular a malo o muy malo. 53% de los venezolanos califica el desempeño de la Asamblea Nacional Constituyente como muy bueno, bueno y regular a bueno, mientras que 45% lo evalúa como regular a malo, malo y muy malo. ¿Cómo calificaría usted el desempeño del actual fiscal general de la República, Tarek William Saab? Muy bueno, bueno, regular a bueno, regular a malo, malo o muy malo. 58% de los venezolanos califica el desempeño del actual fiscal general de la República, Tarek William Saab, como muy bueno, bueno y regular a bueno, mientras que el 40% lo evalúa como regular a malo, malo y muy malo. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.